Y el día de hoy estamos en esta entrevista muy personal con el ministro Cosío. Qué gusto verlo, ministro. Al contrario, muchas gracias. A ver, platíqueme un poco. Usted creció en una provincia, feliz de la vida, con toda su familia. ¿Cómo fue un poco esa niñez del ministro? Yo tengo una historia un poco peculiar. Estuve en la Ciudad de México hasta los 18 años. Salíamos mucho a provincia. ¿Y a Colima hasta cuándo se va? Hasta Después los de los 18. Claro, yo entro a la Universidad Nacional, estuve una semana de clases, mi papá tenía un problema muy severo por un efisema, se fueron a vivir a Colima, yo me voy a vivir a Colima, entonces yo decía eso como aquella película Las cenizas de Ángela, que decía somos los únicos irlandeses que vimos alejarse la Estatua de la Libertad y no acercarse. Yo decía, yo creo que fui de los poquísimos que se fue a provincia a hacer la carrera cuando la mayoría de la gente venía a provincia, ¿no? Nos cruzamos ahí con casi toda la gente, es algo un poco raro, pero pues así me tocó. ¿Cómo fueron esos años en la Universidad de Colima? Muy bonitos. Yo llegué allí, empecé a trabajar en el segundo semestre, casi comenzando, y trabajaba en las mañanas, iba a la universidad en las tardes, hacía deporte, iba a un grupo de análisis de filosofía con un conjunto de personas, a un taller de redacción de literatura. El mar está a 40 minutos, la montaña está a 40 minutos, de verdad que fueron años espléndidos los que viví ahí en la ciudad de Colima. Y desde ahí surge su amor por la literatura, por empezar a escribir, porque tiene muchos títulos. Sí, de hecho allí se abrió como siempre, una revistita de estudiantes y yo empecé a colaborar. Y después estuve como un año de profesor de obreros en un centro universitario de educación obrera, fui profesor de obreros un año, y hicimos un folletito de preguntas y respuestas en materia laboral, allí con algunos dibujos muy agradables para repartírselos precisamente a los obreros. Entonces también ahí empecé haciendo ahí algunas cositas. Escribí en el periódico El Suplemento Dominical, el Diario de Colima. En fin, tuve ahí algunas intervenciones pues, bien agradables. De los libros que ha hecho, ¿cuál es el que más le ha gustado? Pues acabo de terminar uno que se llama La Justicia Prometida. Es un libro que analiza el Poder Judicial de la Federación de 1900 a 1910, y en ese me entretuve mucho y me gustó mucho porque se mezclan muchas cosas, algo de geografía, literatura, arquitectura, datos políticos, el análisis de quiénes eran los ministros en la vida social. Ese libro me ha tenido, me tiene encantado, la verdad, porque le puse muchas cosas tratando de encontrar qué era la Suprema Corte, los ministros, la justicia, digamos, en ese periodo tan importante en la vida del país. A ver, ¿a qué hora tiene tiempo para poder escribir? Porque entramos aquí en su oficina y vemos la cantidad de asuntos, de expedientes, que es impresionante, se tienen que leer todos. Y me decía que esos los lee de atrás para adelante. A ver, explíquenos un poco esto. Sí, yo llegué aquí en la Corte en el año de 89 y lo primero que a uno le enseñan aquí es que no se lee el expediente así como decía México, Distrito Federal, no empieza uno así, porque no se acaba. Lo que uno ya ve los puntos resolutivos, es decir, qué se decide, la justicia le da un amparo y protege, se sobresee lo que sean los términos técnicos y uno va buscando la información para respaldar esa cuestión. Y ahí es donde uno, pues ya como todos los entrenamientos, empieza a encontrar inconsistencias, errores, defectos, y es una forma de leerlo, ¿no? Y a ver, aquí, ¿cuándo decide, cuándo se visualizó ya en la Corte diciendo quiero llegar a ser ministro de la Corte? Pues yo creo que todos los que estamos en la vida tenemos, digamos así, a nuestros héroes profesionales. Y a mí, curiosamente, mis héroes profesionales han sido la mayor parte jueces. Digamos, desde un juez inglés Cook, o el juez Marshall, o Cardoso, por hablar de los extranjeros, aquí Vallarta, en fin, de otras nacionalidades. Entonces yo creo que eso fue muy significativo, la manera en que yo me quería acercar al derecho. Y luego ya trabajando, tiene, bueno, grandes maestros como el licenciado Fixamudio. Sí, él fue mi maestro. Yo llegué de la Universidad de Colima con una beca muy generosa que me dio el gobierno de la Universidad de Colima, gracias al apoyo de la entonces gobernadora Griselda Álvarez, una señora muy querida, muy admirada. Me vine a hacer el doctorado y Jesús Orozco, que ahora es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue mi profesor, me invita a trabajar a jurídicas y a las pocas semanas me dice, oye, vas a ser asistente del doctor Fixamudio. Bueno, pues para mí aquello era maravilloso. El maestro Fix pues, es el autor más relevante, digamos, mexicano en el extranjero, un hombre muy generoso, muy cálido, en fin, lleno de cualidades, y me hace su asistente.
y él fue el que después de un tiempo me dijo que me fue a hacer el doctorado a España. Entonces, haber sido discípulo de él fue muy, muy importante. Bueno, ya trabajando, ha habido muchísimos casos, pero ha habido uno particularmente revelante para muchas personas, que fue el caso de Florence Cassés. Una decisión controvertidísima en la Suprema Corte, donde usted no estaba, por supuesto, de acuerdo en liberar a esta mujer, quería que se repusiera el proceso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el caso sí efectivamente fue muy complicado, no solo por la parte jurídica, digamos, sino por todos los antecedentes de lo que conocemos, la forma en la que se detuvo a la señora Cassés, luego la llevaron, en fin, lo que estaba en el expediente. Yo veo los asuntos por el expediente. Y claro, llega el asunto a nuestra decisión, se presenta un primer proyecto, se rechaza, viene este segundo proyecto, y yo desde luego encuentro que hay violaciones en el procedimiento. No tuvo la asistencia consular que se nos garantiza a todos cuando estamos en un territorio extranjero, y a mí lo que me parecía es que, de acuerdo con mi punto de vista, lo que tenemos que hacer, y lo dices muy bien, es reponer el procedimiento, es decir, regrese el asunto, elimínense las pruebas que están contaminadas, vamos a decirlo así, y vuélvase a dictar una sentencia y analícese si con esas pruebas que se mantuvieron, la señora Cassés es culpable o es inocente de los delitos que se le habían ahí imputado. Y bueno, platícame un poco más de tu vida personal. Te casaste muy joven, sí, tienes 2 hijos, te vuelves a casar, tienes otros 2 hijos, y ahora con tu nueva esposa, sí, 3 hijos más, 7. ¿Cómo le hacen para ponerse de acuerdo una pareja con 7 niños para ir a un restaurante? Bueno, es primero complicado ponernos de acuerdo, y segundo la cuenta, ¿no? Porque ya con tanto sí es complicado. No, la verdad sí hemos encontrado una relación muy linda. Yo creo que entre todos ellos se llevan bien, están unos en sus procesos de adolescencia bastante normales, otros saliendo, otros entrando, pero en general son chicos y chicas espléndidos los que están allí, y han sido muy solidarios también con nosotros, porque pues entienden que estamos reconstituyendo una familia. No es un asunto desde luego fácil, hay diferencia de edades, de intereses, de posiciones, y eso pues va siendo interesante. Yo tengo 2 niñas chicas que ahora están muy entusiasmadas con el patinaje, otros que están en la universidad, otros que están decidiendo carrera, en fin, entonces... ¿Los de la universidad ya son abogados? Son abogados, ya están terminando, uno está haciendo la tesis, la otra chica está faltándole como 1 año para terminar, entonces vamos integrando. Los hijos de ¿Y su esposa es abogada? Entonces, al sí, mismo tiempo también trabaja. Mi esposa también trabaja, ella tiene una vida profesional muy intensa, entró muy joven aquí al Poder Judicial, yo ni la conocía, entró al Poder Judicial, tiene una vida muy intensa, y también entonces ella tiene sus propios intereses, sus propias aficiones, en fin, cada uno en esa parte pues nos complementamos, tenemos unas conversiones muy interesantes. A ver, su libro que le ha marcado, uno solo. Bueno, en términos así estrictamente profesionales, este libro que leí cuando llegué aquí a la Suprema Corte, la Teoría General del Estado de Kelsen, un libro muy difícil, muy complejo, lleno de enormes barroquismos y de un lenguaje muy complejo, en fin, pero un libro absolutamente determinante para la forma en la que yo hoy creo que entiendo el derecho. ¿Su música favorita? Uy, pues ahí sí es muy variada, porque la verdad sí soy bastante estándar. Voy con frecuencia a los conciertos de la UFUNAM, pero al mismo tiempo pues me gusta mucho pues Police, o me gusta mucho, no sé, Sting, podría decir muchas cosas en este sentido. Sí tengo, la verdad, una variedad de cosas, Coldplay, en fin, muy grande de música que me gusta y me interesa. ¿Su película favorita? Pues yo creo que voy a caer en un lugarzazo común, pero El Padrino 1 y 2. La veo y la veo y la veo, ¿no? Y me acuerdo esa frase de Tom Hanks que decía en alguna, que todo lo que uno tiene que saber sobre la vida está en El Padrino, y me pasé muy divertido. Y la vuelvo a ver y le encuentro cosas, y sí me gusta mucho la película. ¿El día más feliz de su vida? Pues así como un día completamente feliz, no lo puedo identificar. Tengo muchos días felices. Estoy además en un momento en mi vida muy, muy contento. ¿El más triste? El más triste, pues también me costaría mucho trabajo así identificar un día preciso de tristeza.
yo creo que he tenido pues en varios momentos en mi vida momentos de tristeza, de mucha complicación, pero así un día específico me costaría mucho. A lo mejor épocas, podría tener épocas más o menos tristes, pero un día en particular no lo podría así que me viniera a la cabeza. Hace unos años buscó la presidencia de la Corte. ¿Qué pasó ahí? ¿Y la va a seguir buscando? ¿Ya no la va a buscar? No, a ver, yo tenía la idea de ir buscando la presidencia, pero sin embargo, y escribí una carta, la publiqué, recibió alguna atención, algunas críticas, algunos reconocimientos, pero yo lo que creo es que hay dos tipos o muchos tipos de personas. Hay quien les gusta la administración, a mí en lo personal no disfruto mucho la administración de las cosas, estar sabiendo que si se hizo o no se hizo. A mí, pues yo me formé como profesor, ahí es donde he destinado la mayor parte de mi vida, ahora como juez, y a mí realmente lo que me gusta son los problemas jurídicos. No lo digo en un sentido peyorativo, porque así algunas personas lo entendieron como si yo despreciara la actividad y a quienes la realizan. Yo creo que hay personas que tienen intereses distintos a los míos. Ya cuando se fue acercando la posibilidad, esto lo hablaba mucho con el ministro Gudiño, sobre la posibilidad de ser presidente, yo creo que ya ver la totalidad de las cargas, el tamaño del Consejo, en fin, yo creo que me gusta más ser ministro, creo que puedo contribuir más siendo ministro, tengo mayores intereses como ministro, que insisto, llevando una parte administrativa que por lo demás nunca he hecho. Lo más grande que he administrado fue el Departamento de Derecho del ITAM por 9 años, pero bueno, eso es, entre colegas estábamos todos en una condición muy horizontal y desde luego apoyado por la estructura general del ITAM, entonces realmente no es una parte de la vida que yo disfrute y que me genere mayores motivaciones. Compléteme esta frase. ¿El ministro Cosío es? Pues yo creo que una buena persona. Muchísimas gracias. Gracias.